Nunca había revisado el teléfono de Luis en todos los años de matrimonio, pero esa noche, mientras él dormía a mi lado con la respiración pesada y el brazo cruzado sobre su pecho, algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Me levanté con cuidado, tomé su móvil de la mesilla de noche y deslicé el dedo sobre la pantalla. No tenía código de bloqueo, algo que en otro momento hubiera considerado una prueba de confianza, pero ahora solo me parecía una imprudencia. No tenía una razón clara para hacerlo, solo esa sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si una sombra invisible se hubiera instalado entre nosotros en las últimas semanas. Mi corazón latía con fuerza mientras abría su WhatsApp y me desplazaba por los chats. Todo parecía normal, compañeros de trabajo, mensajes de su madre preguntando cuándo iríamos a comer, un grupo con sus amigos del colegio organizando una cena. Pero entonces vi un número sin nombre, con mensajes recientes y conversaciones largas. Toqué la conversación y ahí estaba. No puedo esperar a verte mañana. Hoy me acosté pensando en ti. Dame un beso antes de que entres a casa. Sentí un nudo en el estómago, como si el aire se hubiera vuelto denso y caliente de repente. Miré a Luis, aún dormido, ajeno a todo. Durante años habíamos sido la pareja perfecta a ojos de los demás, el matrimonio estable, la envidia de nuestros amigos. Pero en ese momento, con la pantalla iluminada en mi mano y su respiración tranquila a mi lado, me di cuenta de que algo se había roto sin que yo lo notara. No era rabia lo que sentía, ni tristeza. Era incredulidad. Seguí deslizando los mensajes, leyendo cada palabra como si fueran puñaladas. No había nombres, solo frases cargadas de emoción y deseo. Hoy te vi y tuve que contenerme para no besarte. Ojalá pudiera despertarme contigo todos los días. Cada mensaje era peor que el anterior, cada línea me dejaba más claro que Luis estaba viviendo una vida paralela que yo ni siquiera había sospechado. Cerré la aplicación y solté el teléfono sobre la cama, como si quemara. Me llevé las manos a la cara y respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis dedos. No podía despertarlo ahora, no podía enfrentarlo en mitad de la noche sin haber pensado bien qué hacer. Me levanté y fui al baño, cerré la puerta con cuidado y me miré en el espejo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de la seguridad de un matrimonio estable a estar de pie, con los ojos enrojecidos, sintiéndome una extraña en mi propia casa? Volví a la habitación y me metí en la cama sin hacer ruido, pero el sueño no vino. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido del tráfico lejano, mientras mi mente jugaba con posibilidades. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Cómo no me di cuenta? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero no había respuestas. Solo sabía una cosa con certeza, la Marta de ayer habría confiado ciegamente en su marido. La Marta de hoy ya no era la misma. Luis se despertó temprano, como siempre, ajeno a todo lo que yo había descubierto en su teléfono. Se estiró, bostezó y me dio un beso en la mejilla antes de levantarse de la cama, caminando descalzo hasta el baño sin notar la forma en que lo observaba desde mi lado de la cama. Quería decir algo, quería enfrentarlo en ese mismo instante, pero me contuve. Había pasado la noche en vela, repasando cada mensaje, cada palabra, tratando de encontrar un motivo, una explicación que hiciera que todo tuviera sentido, pero no la había. No había señales, no había discusiones recientes, no había cambios drásticos en su comportamiento, nada que me hubiera preparado para descubrir que mi marido tenía a otra mujer esperándolo en algún rincón de Madrid. Me quedé en la cama hasta que escuché el agua de la ducha correr y me obligué a levantarme, caminando hasta la cocina como si fuera una mañana cualquiera, aunque dentro de mí todo se sintiera diferente. Preparé café, serví 2 tazas y me senté en la mesa sin tocar la mía, con el teléfono de Luis aún en mis manos, repasando por última vez los mensajes antes de borrar el chat. No quería que supiera que lo había visto. No aún. Cuando salió del baño, con la toalla alrededor de la cintura y el pelo todavía mojado,
Se apoyó en el marco de la puerta y me miró con una sonrisa despreocupada. Hoy tengo una reunión en el centro, así que no voy a comer en casa, dijo mientras tomaba su taza de café y daba un sorbo. ¿Y tú? ¿Vas a salir temprano del trabajo? Lo observé sin responder de inmediato, analizándolo como si fuera la primera vez que lo veía. El mismo hombre con el que había compartido los últimos 12 años, el mismo que me decía que me quería cada noche antes de dormir, el mismo que ahora llevaba una doble vida sin que yo lo notara. Me pregunté cuántas veces habría usado la misma excusa para verla, cuántas veces habría salido de casa con un beso en la mejilla para ir a encontrarse con ella en algún hotel, en su casa o en la parte trasera de su coche. Sí, creo que saldré temprano, respondí finalmente, fingiendo indiferencia mientras me levantaba y lavaba mi taza en el fregadero. Luis asintió y revisó su teléfono, sin saber que el mensaje que había enviado anoche ya no estaba. ¿Te pasa algo?, preguntó con una ceja levantada, notando quizás que estaba más callada de lo normal. Nada, no dormí bien, respondí, y él pareció conformarse con esa respuesta. Se vistió rápidamente, se puso el reloj, se acercó a darme un beso en la frente y salió de casa sin sospechar nada. En cuanto la puerta se cerró, me apoyé contra la encimera y solté el aire que había estado conteniendo. Esperé 10 minutos antes de tomar mis llaves y salir tras él. No tenía un plan claro, pero necesitaba verlo con mis propios ojos, confirmar lo que ya sabía. Caminé hasta la esquina y esperé en la parada de autobús, vigilando la calle hasta que vi su coche pasar. Subí en un taxi y le pedí al conductor que lo siguiera sin hacer preguntas. No tardé en darme cuenta de que no iba a ninguna reunión. Se detuvo en una calle tranquila, cerca de un pequeño parque, y estacionó el coche. Me quedé a unos metros de distancia, observando desde la ventanilla del taxi mientras él revisaba su teléfono y luego miraba por el espejo retrovisor, como si estuviera esperando a alguien. Y entonces la vi. Una mujer, más joven que yo, con el pelo largo recogido en una coleta y un vestido azul, caminando con paso seguro hasta el coche de mi marido. Se inclinó por la ventanilla, dijo algo que lo hizo sonreír y luego abrió la puerta del copiloto y entró. No se besaron, pero la intimidad entre ellos era evidente. Luis se inclinó hacia ella y le acarició la cara antes de arrancar el coche y desaparecer por la calle. Me quedé mirando, con las manos apretadas sobre mis rodillas, sintiendo una mezcla de rabia, asco y algo que no supe identificar. Le indiqué al taxista que lo siguiera, aunque ya sabía a dónde iban. Los vi detenerse frente a un edificio de apartamentos. Ella bajó primero, caminando hacia la puerta sin mirar atrás, como si fuera un ritual bien practicado. Luis esperó unos segundos antes de seguirla, subiendo las escaleras con la seguridad de alguien que ha hecho esto muchas veces antes. No entré. No me hacía falta ver más. Regresé a casa sin recordar cómo, con la mente en blanco y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me senté en el sofá, mirando la pantalla del televisor apagado, preguntándome qué debía hacer. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de haber visto con mis propios ojos la prueba de su traición. Pero tampoco podía enfrentarlo sin más, sin pensar bien en cada movimiento. Sabía que una simple discusión no bastaría, que necesitaba algo más. Algo que realmente le hiciera sentir lo que me había hecho a mí. Cuando escuché sus llaves en la puerta horas después, ya tenía una decisión tomada. Cuando Luis entró por la puerta, no notó nada raro. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta y caminó hacia la cocina sin sospechar que yo había pasado el día siguiéndolo, observándolo, descubriendo cada mentira que había dicho en los últimos meses. Lo vi abrir la nevera y servirse un vaso de agua como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de volver de la casa de otra mujer. Respiré hondo y me obligué a mantenerme en calma, aunque sentía las uñas clavadas en mis palmas por la fuerza con la que estaba cerrando los puños. No podía perder el control todavía. Tenía que hacerlo bien. ¿Cómo estuvo tu reunión?, pregunté,
apoyándome en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Luis levantó la vista por un momento y me sonrió antes de dar otro sorbo de agua, como si de verdad creyera que todo seguía como siempre. Bien, un poco aburrida, pero ya sabes cómo son esas cosas, respondió sin dudar, sin pestañear, sin ningún indicio de que estuviera mintiendo. Sí. ¿Dónde fue? Insistí, observándolo con atención, esperando cualquier señal de incomodidad. En el centro, en un despacho de uno de los socios. Nada interesante. Ahí estaba. Una mentira dicha con la misma naturalidad con la que me decía te quiero antes de salir de casa cada mañana. Si no lo hubiera seguido, si no hubiera visto con mis propios ojos cómo acariciaba a esa mujer en su coche, le habría creído sin dudarlo. Pero ya no era la misma Marta de ayer. Caminé lentamente hacia la mesa y saqué mi teléfono del bolsillo trasero de mis vaqueros, deslizándolo por la superficie hasta dejarlo frente a él. Luis me miró con curiosidad antes de bajarla hacia la pantalla, donde había una foto clara de él y la mujer entrando juntos a su edificio. No habló. No trató de negarlo. Solo se quedó en silencio, con la mirada fija en la imagen como si de repente no supiera cómo respirar. Vuelve a decirme cómo fue tu reunión, murmuré, sin apartar los ojos de él. Luis dejó el vaso sobre la encimera y exhaló lentamente, apoyando las manos en la mesa como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. No levantó la vista de la foto, como si creyera que si la miraba lo suficiente, desaparecería. Marta. Empezó, pero no había nada más que decir. ¿Desde cuándo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, aunque en el fondo no sabía si realmente quería escuchar la respuesta. Luis finalmente levantó la cabeza y me miró, pero no vi arrepentimiento en sus ojos. Solo vi miedo. Unos meses, admitió en voz baja, y aunque ya lo sabía, escuchar las palabras en su propia voz me revolvió el estómago. ¿La amas? Luis frunció el ceño y tardó demasiado en responder. No es tan simple, dijo al final, y la rabia que había estado conteniendo todo el día finalmente empezó a hervir en mi interior. Si lo es, Luis. Es un sí o un no. ¿La amas? Se pasó las manos por el rostro, frustrado, como si la conversación fuera más difícil para él que para mí, como si fuera él quien estaba descubriendo que la persona con la que compartió su vida durante 12 años había estado acostándose con alguien más. No lo sé, murmuró finalmente, y esa fue la peor respuesta que pudo haber dado. No esperé más. Caminé hasta la habitación, abrí el armario y empecé a sacar su ropa, lanzándola al suelo sin importarme dónde caía. Escuché sus pasos acercándose detrás de mí, pero no me detuve. Saqué su maleta del estante y la abrí de un tirón antes de empezar a meter todo dentro. Marta, espera, dijo, agarrándome del brazo, pero lo aparté con un movimiento brusco. No me toques, escupí con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía. Si no sabes si la amas, entonces vete con ella y averígualo. Luis se quedó quieto, mirándome como si nunca me hubiera visto realmente hasta ese momento. Tal vez en su cabeza había imaginado que podía seguir con su doble vida, que podía acostarse con otra mujer y regresar a casa como si nada, que yo nunca lo descubriría, que si lo hacía, podría llorar un poco, darme unas disculpas vacías y seguir adelante. Pero no era así. No esta vez. ¿Y si te digo que fue un error? Solté una carcajada seca, sin humor, sin emoción, sin nada que no fuera puro agotamiento. ¿Un error? ¿Meses de mensajes, de caricias, de encuentros a escondidas? ¿Eso fue un error? No, Luis. Un error es olvidarte de nuestro aniversario. Un error es comprar leche desnatada en vez de entera. Esto fue una decisión, una tras otra, hasta llegar aquí. Luis se quedó en silencio mientras yo cerraba la maleta de un golpe y la empujaba hacia él. Te quiero, Marta, dijo, y por primera vez en años, no le creí.
Si de verdad me quisieras, no estaríamos teniendo esta conversación, respondí sin titubear. No hubo más palabras después de eso. Luis agarró la maleta con una expresión vacía y caminó hasta la puerta sin decir nada más. Se quedó un segundo con la mano en el pomo, como si esperara que lo detuviera, como si creyera que aún quedaba algo por salvar. Pero cuando no dije nada, cuando no me moví ni un centímetro, supo que todo había terminado. Y entonces se fue. Me quedé de pie en la habitación, rodeada de la ropa que había quedado esparcida por el suelo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que finalmente tenía el control. Me desplomé en la cama, sintiendo como el cansancio de todo el día se apoderaba de mi cuerpo, pero no cerré los ojos. Aún no. Porque aunque Luis se hubiera ido, esto no había terminado. No todavía. Después de que Luis se fue, me quedé sentada en la cama con la mirada fija en la puerta, esperando sentirme liberada, sentir que había ganado algo, pero lo único que tenía era un vacío extraño que no sabía cómo llenar. Había hecho lo que debía, lo había echado de la casa sin darle espacio para excusas, sin permitirle envolverme en una red de mentiras disfrazadas de arrepentimiento. Pero todavía no era suficiente. No quería que Luis solo se marchara con la maleta en la mano y algo de vergüenza en la cara. Quería que sintiera lo que yo había sentido. Quería que supiera lo que era perder todo de golpe sin poder hacer nada para evitarlo. Me levanté de la cama, tomé su ordenador portátil de la mesa y lo abrí. La pantalla se encendió y apareció su sesión de correo electrónico abierta. Por primera vez en 12 años, me permití espiar sin remordimientos. No tuve que buscar demasiado. Había correos con facturas de hoteles, reservas de restaurantes, incluso un recibo por una joya que yo nunca había recibido. Le regalaba cosas a ella. A la mujer con la que me había estado engañando. Mi estómago se revolvió de asco, pero en lugar de cerrar la pantalla, me incliné hacia adelante y empecé a escribir. Querida Laura, quiero agradecerte por el tiempo que pasamos juntos. Me ayudaste a darme cuenta de que mi matrimonio no significaba nada para mí y que estaba listo para dejarlo atrás. Marta ya lo sabe todo y, para ser sincero, fue un alivio ver su reacción. Ahora podemos estar juntos sin escondernos. Te amo. Luis. Volví a leerlo varias veces antes de enviarlo a la mujer con la que se había estado acostando. No necesitaba pruebas, no necesitaba fotos, no necesitaba escribirle insultos ni amenazas. Solo necesitaba que ella lo recibiera, que leyera esas palabras y que todo en su cabeza cambiara en un instante. Si tenía alguna duda sobre si Luis iba a dejarme por ella, ya no la tendría. No me detuve ahí. Fui a su carpeta de contactos y busqué los correos de su jefe y sus compañeros de trabajo. Luis había construido una reputación impecable en su empresa, siempre hablando de ética, responsabilidad y valores. Sabía que no lo despedirían solo por una infidelidad, pero eso no significaba que no pudiera hacer que la gente lo mirara diferente. Escribí otro correo, esta vez dirigido a su jefe y a algunos de sus compañeros más cercanos. Estimados, quería informarles de un asunto personal que podría afectar mi desempeño en el trabajo. Durante los últimos meses, he estado involucrado en una relación extramarital que ha resultado en el fin de mi matrimonio. Soy consciente de que esto no tiene relación con el ámbito laboral, pero dado que en ocasiones he utilizado recursos de la empresa para cubrir mis encuentros personales, considero que es mi responsabilidad comunicarlo. Espero poder seguir colaborando con todos ustedes con la misma dedicación de siempre. Atentamente, Luis. Le di a enviar antes de permitirme pensar demasiado en las consecuencias. Luis podía manejarse bien bajo presión, pero no cuando la presión venía de todos lados al mismo tiempo. No cuando la imagen que tanto había cuidado durante años empezara a desmoronarse en cuestión de minutos. No terminé ahí. Abrí sus cuentas bancarias y revisé cada transacción reciente. No me sorprendió encontrar gastos en hoteles y cenas que nunca compartimos,
pero lo que sí llamó mi atención fue una transferencia recurrente a un número desconocido. Era una cuenta bancaria a la que Luis enviaba dinero cada mes. Abrí otra pestaña y busqué el titular de la cuenta usando el número que aparecía en el extracto. No tardé mucho en encontrar el nombre de Laura vinculado a la cuenta. Luis no solo la veía en secreto, también la estaba manteniendo. Saqué mi móvil y llamé a su madre. Hola, Marta, ¿qué pasa? Luis y yo hemos terminado, dije sin rodeos. Estaba engañándome con otra mujer, y quiero que lo sepas antes de que él trate de contarte su versión de la historia. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sabía que su madre no lo defendería, pero tampoco esperaba que reaccionara con rabia o sorpresa. Lo siento mucho, Marta, dijo finalmente. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondí. Solo quiero que sepas que si él viene a buscar apoyo, no esperes que yo intente arreglarlo. Para mí, esto se acabó. Colgué antes de que pudiera intentar consolarme. No quería consuelo, no quería palabras de lástima. Quería que Luis sintiera que no tenía refugio en ningún lado. Después de enviar los correos, revisar sus cuentas y llamar a su familia, me senté en la mesa con un café en la mano y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara. Luis. No contesté. Luego llegaron los mensajes. Marta, ¿qué hiciste? ¿Por qué enviaste esos correos? Laura me acaba de bloquear, ¿qué mierda dijiste? Contesta el teléfono. Sonreí. No había terminado. Fui a su cuenta de Facebook, que aún estaba abierta en su portátil, y cambié su estado de relación a soltero. Luego publiqué un mensaje en su perfil. A veces, una persona se cansa de fingir ser alguien que no es. Hoy dejo de mentir. Hoy empiezo de nuevo. Leí la publicación 3 veces antes de darle a compartir. Luis iba a llegar al límite, y yo iba a verlo caer. El teléfono no dejó de sonar durante horas. Luis intentó llamarme más veces de las que podía contar, pero no respondí ninguna. Los mensajes llegaron sin descanso, algunos furiosos, otros desesperados, todos intentando entender qué había pasado. No me sorprendió. Había construido su vida sobre la imagen de un hombre impecable, alguien respetado en su trabajo, querido por su familia, admirado por sus amigos. Yo había destruido todo en menos de un día, y ahora él estaba tratando de recoger los pedazos antes de que fuera demasiado tarde. No tenía prisa por hablar con él. Sabía que eventualmente aparecería en la puerta, que no se iría sin enfrentarse a mí. Así que esperé. Cuando el timbre sonó, ya sabía que era él. Me levanté con calma, fui hasta la puerta y la abrí sin decir una palabra. Luis estaba ahí, con el teléfono en la mano y la expresión de alguien que había pasado las últimas horas en un infierno del que no podía escapar. Sus ojos me recorrieron, buscando algún indicio de culpa, algún rastro de arrepentimiento en mi cara, pero no encontró nada. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba contenida, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por no explotar. Me aparté para dejarlo entrar y cerré la puerta detrás de él. No se movió demasiado, solo se quedó en el pasillo, como si la casa ya no le perteneciera. Y no lo hacía. ¿Qué hiciste? Su tono era más duro ahora, pero no me afectó. Lo que tenía que hacer. Luis apretó la mandíbula y se pasó una mano por el cabello, como hacía siempre que estaba frustrado. Arruinaste mi vida, Marta. No, corregí sin titubear. Tú arruinaste tu vida. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Se rió sin humor, negando con la cabeza. ¿Qué querías lograr con esto? ¿Destruirme? Quería que sintieras lo que sentí cuando abrí tu teléfono y descubrí que me llevabas meses viendo la cara y acostándote con otra. Luis cerró los ojos por un momento,
respirando hondo antes de mirarme otra vez. Laura me bloqueó, dijo, como si eso fuera lo peor que le había pasado. ¡Qué pena! Mi jefe quiere hablar conmigo mañana. Normal. Mis padres están avergonzados, Marta. Bien. Lois me miró fijamente, tratando de descifrar si realmente estaba dispuesta a dejarlo todo así, si de verdad no me importaba lo que le estaba pasando. Si querías que me sintiera como una mierda, felicidades. Lo lograste. Me alegra saberlo. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. ¿Y ahora qué? No esperaba esa pregunta. Ahora cada uno sigue con su vida. Luis frunció el ceño, dando un paso hacia mí. ¿Así de fácil? ¿Me destruyes si te quedas con la conciencia tranquila? Así de fácil. Me estudió por unos segundos, buscando cualquier señal de debilidad, cualquier oportunidad de recuperar algo, pero no encontró nada. Yo te quería, Marta. Si eso fuera cierto, no estaríamos aquí. No era tan simple. Sí lo era. Luis suspiró, como si finalmente entendiera que no había nada más que hacer. ¿Quieres el divorcio? Sí. Asintió lentamente, aceptándolo, pero no porque quisiera, sino porque ya no tenía opción. ¿Es esto lo que querías? Lo que quería era un marido que no me engañara. No respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier palabra que saliera de su boca solo lo haría quedar peor. Se quedó mirándome un segundo más, como si quisiera grabar mi cara en su memoria antes de dar un paso atrás y dirigirse a la puerta. La abrió sin apresurarse, sin dramatismo, sin nada que indicara que esta era la última vez que cruzaba ese umbral como mi esposo. Adiós, Marta. No respondí. No me moví hasta que la puerta se cerró y el sonido de sus pasos se perdió en el pasillo. Me quedé ahí, de pie en el centro de la sala, sintiendo por primera vez el verdadero peso de todo lo que había hecho. No me arrepentía. No estaba triste. No sentía nostalgia por lo que había sido nuestra vida juntos. Lo único que sentía era alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Luis no volvió a llamar después de aquella última conversación. No intentó convencerme de reconsiderar nada ni trató de limpiar el desastre que había dejado tras de sí. La ausencia de su voz en mi vida no se sintió como un vacío, sino como un descanso. Durante años había creído que el matrimonio era una promesa inquebrantable, que a pesar de cualquier dificultad, seguiríamos adelante porque así era como se suponía que funcionaban las cosas. Pero ahora entendía que no se trataba solo de compartir una casa, una rutina o una historia en común. Se trataba de respeto, y cuando eso desaparecía, todo lo demás se volvía irrelevante. Pasaron días sin que hiciera mucho más que trabajar y dormir. No lloré, no me derrumbé, no pasé noches enteras repasando recuerdos como si fueran piezas de un rompecabezas que todavía intentaba armar. Ya no tenía preguntas sin respuesta ni ganas de buscar explicaciones que nunca iban a satisfacerme. La verdad estaba ahí, clara como el agua, y no necesitaba disfrazarla con excusas o suposiciones. Luis me engañó porque quiso hacerlo. Me mintió porque era más fácil que enfrentar la realidad. Y yo me vengué porque no estaba dispuesta a ser la mujer que se sienta en silencio mientras su marido construye una vida secreta a sus espaldas. Un sábado por la mañana, cuando ya llevaba una semana sin saber nada de él, recibí un correo de su abogado. No me sorprendió ver su nombre en la bandeja de entrada. Había esperado ese mensaje desde el momento en que Luis salió por la puerta con su maleta en la mano. El asunto era simple y directo: propuesta de acuerdo de divorcio. Lo abrí sin prisa y leí cada línea con atención. Querían resolverlo rápido, sin complicaciones. No había hijos de por medio, no había grandes propiedades que dividir,
Solo un piso en el que ya no tenía intención de quedarme y algunas cuentas que podíamos separar sin demasiado esfuerzo. Respondí el mismo día, aceptando los términos sin discutir nada. No tenía interés en alargar el proceso, en convertirlo en una batalla innecesaria. La pelea ya había terminado desde el momento en que lo eché de casa. Luis debía estar aliviado de que no pidieran nada más, de que no exigiera dinero o compensaciones por los años que había desperdiciado a su lado. Pero lo que él nunca entendería era que mi verdadera victoria no estaba en la parte legal del divorcio, sino en la forma en que lo destruí cuando menos lo esperaba. Un par de días después, recibí un mensaje de una de nuestras antiguas amigas en común. No hablábamos mucho últimamente, pero sabía que ella estaba enterada de todo, porque en cuanto mi venganza empezó a correr de boca en boca, todo el mundo tuvo algo que decir al respecto. Laura dejó a Luis, escribió. Le devolvió todas sus cosas y le dijo que no quería saber nada más de él. Leí el mensaje sin reaccionar de inmediato. No sentí satisfacción ni pena por él. Solo fue una confirmación más de lo que ya sabía. Los cimientos sobre los que había construido su vida eran demasiado frágiles y todo se estaba desmoronando. ¿Dónde está viviendo?, pregunté, no por curiosidad morbosa, sino porque quería saber qué tan bajo había caído. Con su hermano, pero creo que está buscando algo propio. Lo despidieron la semana pasada. Eso sí me hizo sonreír. No respondí nada más. No necesitaba seguir la conversación ni saber cada detalle de su ruina. Luis ya no formaba parte de mi vida y su desgracia no era mi problema. Ya había conseguido lo que quería, ya lo había visto perderlo todo, ya lo había dejado sin nada. El día que firmé los papeles del divorcio, me miré en el espejo antes de salir de casa y me di cuenta de que me veía diferente. No más joven ni más vieja, no más feliz ni más triste. Simplemente, distinta. Había pasado demasiado tiempo definiéndome como esposa, moldeándome alrededor de un matrimonio que creía sólido, olvidando que mi vida no tenía que depender de nadie más que de mí. Ahora que todo había terminado, no me quedaba más remedio que empezar de nuevo. Luis no apareció en la firma del divorcio. Su abogado lo hizo por él, como si enfrentarse a mí fuera demasiado para soportar. No me molestó. De hecho, lo prefería así. Terminar con su firma en un papel era suficiente para mí. Cuando salí del despacho del abogado, caminé por la calle sin ningún destino en mente, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de la sensación de no tener que rendirle cuentas a nadie. No me sentía rota. No me sentía destrozada. No me sentía como la mujer traicionada que la gente esperaba que fuera. Me sentía libre. Y eso, después de todo lo que había pasado, era lo único que realmente importaba.